Buen día muchachos, gracias por estar visualizando el video de la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con el tema, lo que es historia de la filosofía medieval. Vamos a ver algunos antecedentes y aspectos importantes en lo que destaca esta etapa histórica, muchachos. ¿De qué se trata? Bueno, la filosofía medieval, muchachos, se centrará más que nada en lo que es el interés en los temas de Dios. A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la determinación del objeto, bueno, aquí vemos que en esta etapa nos vamos a enfocar en el interés relacionado con Dios. Vemos también la comparación de la etapa que vimos el día de ayer. La filosofía helenística había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Como vemos ahí algunas ilustraciones de estos individuos, ¿sí? Veíamos que cada doctrina filosófica se relacionaba en búsqueda de la felicidad. Nos enfocamos, muchachos, en el caso del estoicismo y del epicureísmo, que habían colocado a la ética en el vértice del saber. Se buscó en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino, en este caso, un instrumento útil no solo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender o intentar comprender los misterios revelados. Sabemos que a lo largo del tiempo, muchachos, en los primeros siglos de nuestra era, se estuvo expandiendo lo que es el cristianismo y otras religiones mistéricas, y que de alguna forma involucraban la aparición de modelos de la felicidad o en su momento el término de salvación individual, que de alguna forma competían con algunos modelos filosóficos. Por eso aquí vemos que es otra forma de relacionar la filosofía al momento de estar estudiando en esta etapa histórica. Sabemos que el tema fundamental de lo que se habla es que surgen en muchas ocasiones, lo que es, muchachos, una asociación entre la filosofía y el cristianismo, entre la filosofía y hablar también de religión, que pondrá las bases de la futura filosofía medieval entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. Por eso, el tema fundamental nos dice que la reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, entre otras cosas, al conocimiento que se puede obtener de lo divino. Otro aspecto nos llama aquí la atención es que se enfoca en la fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar. Tratará de entrar en diálogo con la razón. En este caso, lo que se busca es que al principio la razón sea sumisa, exigida por la fe. Que esto dejará paso a una mayor autonomía, entre otros,
propuestas, que en este caso más adelante vamos a estar analizando a Santo Tomás de Aquino, muchachos. ¿Sí? Y bueno, aquí lo podemos mencionar porque en su momento él va a conducir en una otra etapa histórica una independencia de la razón con la que inicia una filosofía moderna. Pero en esta filosofía medieval es reconocido un personaje conocido como San Agustín de Hipona. Vamos a destacar algunos aspectos. Él es conocido como un defensor del cristianismo. ¿Cuál era su labor? Bueno, él predicaba, escribía cartas y resolvía asuntos pastorales y administrativos tocantes a su diócesis. También podemos decir que cuando surge este personaje ocurre un impacto intelectual, llamando la atención a los teólogos y filósofos, poetas e historiadores, manteniendo la cosmovisión legada por el obispo de Hipona. Este personaje, muchachos, podemos también destacar que enseñó la retórica en Cartago, Roma y en Milán, antes de bautizarse en el año 387. Sus discusiones parten de la Biblia y de la existencia de Dios. Elaboró la mayoría de sus doctrinas resolviendo conflictos teológicos con el donatismo y el pelagianismo. Estas dos doctrinas, muchachos, son movimientos heréticos cristianos y ahorita vamos a analizarlos rápidamente, qué se enfocaban y de alguna forma por qué resolvió San Agustín de Hipona estos conflictos. El pelagianismo, muchachos, vamos a destacar algunos aspectos. Surgida por un personaje llamado Pelagio en los siglos 4 y 5. ¿Cuál era su doctrina o cuáles eran sus enseñanzas de Pelagio? Él negaba el pecado original, afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino merecida por un esfuerzo en la práctica de la misma. En el año 411 se rechazó su ordenación por un sínodo de Cartago. Fue denunciado como hereje en un breve presentado por Paulino, un diácono de Milán. Vemos que el pelagianismo se hablaba que era un movimiento herético. Al hablar de herético viene el término hereje, muchachos. De acuerdo a la Iglesia Católica, pues no tenía nada que ver con su doctrina o su enseñanza. ¿Sí? Al hablar de hereje es que está en contra, es que no acepta el mismo concepto o hasta se le da el término de blasfemo. ¿Por qué? Porque sus ideas son controvertidas a la doctrina que en su momento se estuvo enseñando de acuerdo al tema de la divinidad. Por eso aquí se dice que es considerada herética por la Iglesia Católica. Vemos el otro que nos dice que es el donatismo. Bueno, iniciado por Donato, pues su personaje principal, obispo de Cartago en el norte de África. Aseguraba que solo aquellos sacerdotes cuya vida fuese intachable podían administrar los sacramentos y que los pecadores no podían ser miembros de la iglesia. Los que algunos tienen conocimiento en el aspecto de sacramento, bueno, hablamos de participación de algunos ritos, algunos actos de acuerdo a la Iglesia Católica. Entre ellos era la conversión del pan y el vino,
Y que en este caso, bueno, aquí vemos que él tenía otro tipo de conceptos. Pero otros aspectos que se resaltan del donatismo es que fue rechazado por la Iglesia Católica, reafirmando la doctrina de la objetividad de los sacramentos. Otra vez el término sacramentos. Los sacramentos que el sacerdote debe administrar son plenamente válidos por intercesión divina, independiente de la entereza moral del clérigo. Por eso era rechazado por la Iglesia Católica, porque sí estaba permitido que, en este caso, el sacerdote no tendría que ser casi perfecto. Cuando hablamos del donatismo, muchachos, esto fue un movimiento religioso cristiano que nació como una reacción ante el relajamiento de unas costumbres de los fieles. Vemos también que esta doctrina fue condenada sin éxito en el Concilio de Arles en el año 314 y luego enérgicamente por San Agustín de Hipona, ¿sí?, que pidió la pena de muerte para los donatistas, calificándolos de apóstatas, aunque sobrevivió hasta la invasión árabe musulmana en el siglo VII. Ya para terminar, en resumen, podemos decir que ¿de qué sirvió la intervención de Agustín de Hipona? Bueno, San Agustín quería demostrar que el hombre, como imagen de Dios, se acerca más a la semejanza. Y, bueno, lo que buscaba era crear conciencia en el término de la palabra Dios. Es entonces cuando San Agustín, en su búsqueda, nos muestra que en el hombre se esconde una trinidad parecida a Dios. Gracias a su forma de filosofar, San Agustín adquiere la importancia entre los padres y doctores de la Iglesia, la cual es comparable a la de San Pablo entre los apóstoles. Pues hasta aquí interviene el tema de lo que es la filosofía en la etapa medieval. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.